Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista que iniciamos anoche con el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. El tema de hoy es el precio de los alimentos. Mire, doctor Oviedo, todos los colombianos nos estamos quejando de la manera tan terrible como está subiendo el valor de los alimentos en Colombia. ¿Qué cifras tiene usted, doctor Oviedo? Bueno, Yamit, muy buenas noches, y continuando con la entrevista, pues efectivamente la inflación de alimentos es la principal responsable para que el país esté observando una inflación por encima del 8.5%, como lo presentamos la semana pasada. Esto significa que la inflación de alimentos en este momento se encuentra superando aproximadamente el 25%, incluso superando el momento recientemente observado en el paro camionero hacia mediados de julio del 2016, cuando esta misma inflación de alimentos llegó a superar el 19%. Esto significa que a lo largo de los últimos meses, la crisis de suministro internacional, el encarecimiento de los precios del maíz, la soya y el encarecimiento de los precios de los fertilizantes y de los fungicidas, pues ha incidido de forma drástica en el comportamiento de los precios de los alimentos, en donde la papa, la carne de res, el pollo, los aceites siguen siendo protagonistas del comportamiento de la inflación y contribuyen de forma destacable a esa inflación del 8,53% con corte a marzo en la variación anual de precios que presentamos la semana anterior. Pero dice usted, doctor Oviedo, que los solos alimentos han contribuido en un 25% al crecimiento del costo de vida. Un poco más incluso. Lo que hemos dicho es que la inflación de alimentos fue del 25% aproximadamente, pero en realidad no más en marzo. Ya como lo mencionamos la semana anterior, la inflación de alimentos consumidos al interior del hogar explicó el 52% de toda la inflación que vimos en el mes de marzo. Los insumos agrícolas son uno de los factores que producen el crecimiento de los precios, ¿o no, director? De forma contundente podemos afirmar que están detrás de uno de los elementos más importantes de encarecimiento de los precios de los alimentos. Mira, Yamito, más como el incremento de los abonos a través de la información que tenemos en el índice de precios al productor nos dice que a marzo la inflación anual de los abonos que demandan los productores agropecuarios para poder garantizar que sus productos agrícolas sean de calidad fue del 28,42%. Cuando hablamos de la inflación asociada con las tortas de soya o las tortas de vegetales, estamos viendo una inflación del 13,16% anual con corte a marzo. Y cuando vemos la inflación de los concentrados de comidas que necesitan los productores de carne de cerdo o los productores de pollo o de carne de res para alimentar a sus animales, estamos viendo que a marzo de 2022 la inflación de esos costos de producción era del 20,14%. Eso significa que estamos viendo que los insumos agropecuarios están siendo un componente muy importante de la inflación, pero que además, ya como lo hemos visto a lo largo de la última semana, es decir, entre el 2 y el 8 de abril, ya vemos que incluso la papa sigue creciendo su precio en las centrales mayoristas, porque hay escasez de oferta de papa, porque los pequeños productores, con estos costos tan altos y con la incertidumbre del invierno, están dejando de cultivar papa en las zonas más relevantes en materia de producción de papa en el país. Eso es lo que, entre otras cosas, doctor Oviedo, explica el crecimiento del valor del corrientazo. Exactamente, Yamit. Y precisamente la inflación del corrientazo, que está superando el 13% anual, donde en algunas ciudades incluso llega a superar el 19%, pues en la medida en que estamos viendo una inflación concentrada en tubérculos,
en verduras y ahora más recientemente en el arroz, pues rápidamente el precio del corrientazo está incrementando de forma significativa, en donde recordemos que el corrientazo pesa aproximadamente el 7% del presupuesto de los hogares colombianos a partir de la última encuesta de presupuesto de los hogares, que fue la base para la medición de la inflación que tenemos en este momento. Y en materia, doctor Oviedo, de alimentos importados, es decir, de alimentos industriales. Bueno, cuando nosotros mostramos estos alimentos importados, me imagino que me estás preguntando por los concentrados de alimentos que se utilizan para la cría de ganado o la cría de cerdo o de aves, pues estamos viendo un incremento de inflación en términos de los precios al productor del 20,14% anual. Eso significa que los concentrados y los alimentos industriales, que son fundamentales para la producción de carnes en el país, en particular pollo, carne de res y cerdo, pues están detrás también del encarecimiento que están viendo estos productos en los precios que pagamos los consumidores finales en los diferentes canales de comercialización. Y hablando de estos días santos, doctor Oviedo, cuando un gran sector de nuestra población consume pescado, ¿qué ha pasado con este producto en materia de precio? Bueno, Yamit, en materia del pescado, pues no tenemos noticias tan desconcertantes como si lo tenemos con productos como la papa o la carne de res. En el caso particular del pescado, nosotros estamos viendo que la inflación anual del pescado se encuentra rondando aproximadamente acá lo tenemos, el 11,06% anual. Y particularmente en el mes de marzo estamos viendo solamente una inflación del 1,7%. Eso significa, como también lo hemos visto en otros medios de comunicación y en el seguimiento tan importante que están haciendo los medios de comunicación a los precios de los alimentos, que estamos viendo particularmente en esta Semana Santa a los hogares colombianos preparándose, demandando pescado para poder contribuir con la tradición de comer pescado en Semana Santa, en donde pues esta inflación del 11% que estamos viendo en los productos de mar, pues es casi la tercera parte de la inflación que estamos viendo en la carne de res o en el cerdo, en la variación anual de precios al consumidor. Entonces, finalmente, doctor Oviedo, una recomendación suya para aliviar el costo de la canasta familiar en estos días con respecto a la alimentación, la recomendación suya, ¿cuál sería? Bueno, hay varias recomendaciones y sobre todo para hacerlas muy pertinentes, pues las podemos hacer en función de los seguimientos de los precios mayoristas que hemos visto en la semana del 2 al 8 de abril. Ahí particularmente, Yamit, estamos viendo que el precio de las frutas frescas en las centrales de abastos ya está empezando a relajarse, particularmente frutas como la papaya, la manzana, la pera están empezando a reducir sus precios, así como también para el caso de algunas frutas cítricas como el caso de las naranjas. Entonces existen algunas frutas que ya están empezando a bajar sus precios. Recordemos que las frutas han estado históricamente durante los últimos 5 meses detrás del comportamiento de la inflación. Estamos viendo la papa siguiendo crecer los precios, es decir, siguen creciendo los precios, en donde particularmente recordemos ya a mí que ahí vemos una escasez de oferta de papa, por consiguiente es importante que busquemos cómo sustituir este tubérculo con otro tipo de tubérculos como la racacha o la yuca incluso, que está teniendo incrementos menos importantes de sus precios. Y finalmente, pues en relación con la carne de pollo y la carne de res todavía seguimos viendo incrementos en los mercados mayoristas, por consiguiente hay que procurar sustituir por pescado o buscar otras fuentes vegetales de proteínas como por ejemplo las lentejas o los frijoles o los granos secos, que pueden ser un sustituto, mientras vemos normalizados en el mediano plazo pues los precios de estos elementos básicos, en donde recordemos, Yamit, para concluir, que no más
en la inflación anual que nosotros vemos del 8,53%, tenemos que el corrientazo, la carne de res, la electricidad, la papa y el pollo están explicando una tercera parte de la inflación. Por consiguiente, hay que buscar sustituir estos productos como la carne de res, el pollo y la papa para poder buscar alternativas en el pescado, la yuca, la racacha y pensar que algunas frutas por la temporada de cosecha pues están empezando a bajar sus precios, como el caso de la papaya que ha reducido significativamente sus precios la última semana. Doctor Oviedo, usted insiste en la racacha, hombre. ¿A usted le gusta la racacha? Me encanta. La crema de racacha es deliciosa. Mi mamá prepara una muy buena. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido usted muy amable. Además, por los datos suministrados. Muy querido doctor Juan Daniel. Muy buenas noches, Yamit, y un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Igualmente para usted y para todos ustedes televidentes amables. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CN.